Hola queridos youtubers financieros, el día de hoy vamos a tratar un tema que probablemente les resulte de mucho interés y nos vamos a referir a algo que sí es totalmente también como los demás temas que hemos tratado, financiero. Hoy voy a hablar de delitos electorales en el Código Penal Federal y desde luego pues espero que les interese. Todo esto lo van a encontrar ustedes en este código en un título 24, que a su vez, bueno, pues tiene un capítulo y se refiere precisamente a los delitos electorales y también se refiere a delitos en materia del Registro Nacional de Ciudadanos. Entonces vámonos rápidamente, vamos a hacer el análisis de uno de los artículos que cuenta con muchas fracciones, pero que también cuenta con muchos verbos, con muchas posibles acciones a desplegar, y entonces hay una serie de conductas, pero lo que no me agrada es desde luego el hecho de la sanción que tiene que ver en este sentido y con relación a este delito y a los demás delitos, pues considero que las sanciones el legislador debe de prever que deban ser más altas para que logren sus efectos disuasivos en ese sentido, pues quien sabe que no va a cometer delitos pues no tiene de qué preocuparse, y el que anda cometiendo delitos, más en este tipo de delitos y más por los sujetos, los líderes, ¿verdad?, que participan respecto de algunos partidos, pues desde luego ellos sí se preocupan en ese sentido, y desde luego pues hay que tomar en cuenta todas estas participaciones, quién las hace, por qué las hacen, con qué fines, para no dudar de la legislación y que de alguna manera no se consideren en un momento dado delitos hechos a modo, para que se siga bajo la tesitura de la corrupción. Desde luego, bueno, pues que ustedes saben que hay un organismo, ¿verdad?, especializado que como una canción fue un pacto entre los dos, ¿verdad?, en su momento entre el IFE y en su momento entre la PGR, y por ahí de 1994, bueno, pues se unieron en matrimonio y dieron a ese bonito hijo que se llamó con el tiempo FEPADE. Desde luego que, bueno, pues era impresionante ver el presupuesto de la FEPADE, creció, subió, bajó. En algún momento, bueno, pues se hablaba de que tenían hasta 500 millones de pesos de presupuesto, y en aquellos entonces, pues bueno, se hablaba de muchos miles para la PGR, muchos miles para el IFE, ahora INE, y hoy en día, bueno, pues ya andamos en una proporción como de los 16 mil millones y pico de pesos para la PGR, pues ya le toca muy poquito, y de los casi 11.282 del INE, pues también ya le toca muy poquito. En realidad, pues bueno, tiene su presupuesto, ¿verdad? Cuando andaba por ahí de los 500 millones y traía como 300 asuntos y 322 aproximadamente agentes, pues imagínense, nos salía cada asuntito, ¿verdad?, en prácticamente 1 millón de pesos a los ciudadanos de acuerdo al presupuesto. Hoy en día, bueno, pues ya dicen por ahí los que conocen que ya se denuncian alrededor de 3.500, ¿verdad?, denuncias, y bueno, pues parece que siguen contando con los mismos elementos, por ahí de 320 y tantos agentes que son los que realizan toda esta actividad, nada más que el presupuesto, bueno, pues sí ya le bajó bastante, ahora andan por ahí como de 192 millones de pesos, y obviamente pues es muy poquitito, pero también dicen que pues, a veces se hace muy poquitito ahí. Bueno, con esta legislación, desde luego con este código, pues no se puede hacer gran cosa, y no estoy excepcionando a nadie en ese sentido, porque no soy amigo de nadie por ahí. Entonces, a ese respecto, bueno, pues el 2% del que hablan, ¿verdad?, con relación a las casi 3.500 o a veces un poco más de denuncias, pues en realidad muchas veces no se logra la sentencia, en muy pocos casos, y cuando se logra sentencia, pues por no ser delitos en el esquema entre graves y no graves, pues desde luego pueden salir bajo los términos de ley, en algunos casos hasta bajo la caución de inmediato. Entonces vámonos rápido con el análisis de esto, que les puede gustar, y desde luego pues vamos a procurar hacer videos más pequeños como ya nos han sugerido.
Y este artículo, bueno, pues nos habla en primera instancia de quiénes son los servidores públicos, nos refiere a otro artículo indebidamente, flojos, ¿verdad? Legisladores iban a gastar 2 hojas más. Y entre los servidores públicos, pues bueno, los que manejan el artículo 108, 109, 110, constitucionales, desde luego quienes manejan el propio Código Penal Federal, y en el caso de los servidores públicos, pues bueno, vamos a resumirlo así, ¿verdad? Nos vamos a referir a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, y aquí nos habla de la centralizada sin referirse a la paraestatal, curiosamente, porque luego hace todo un análisis mal hecho, por cierto, con relación a lo que compone la paraestatal. Desde luego sí comprende algunas partes interesantes y respecto de los órganos constitucionales autónomos, pero pues no comprende a los organismos, y entonces ahí viene coja, y luego también se refiere, ¿verdad?, en el ámbito local sí a tribunales, pero a magistrados, y entonces no se refiere a jueces y a todos los que trabajan ahí. Desde luego, bueno, pues vamos a comprender a toda persona que desempeñe empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, también la administración del Distrito Federal. Toda persona, ya saben, que desempeñe empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los organismos descentralizados, no desconcentrados, no las dependencias, los descentralizados, y entonces ya estamos entrando, ¿verdad?, al esquema paraestatal. No era más fácil haber puesto así, pero bueno, no, a lo mejor no conocían el artículo 90, no conocían la Ley Orgánica de la Administración Pública, de alguna manera pues sí parece que conocían un poquito de eso, y además por eso se permitieron señalar a las empresas productivas del Estado, que por cierto recuerden que no es del Estado, son del gobierno. Desde luego se refiere a toda persona que desempeñe empleo, cargo, comisión de cualquier naturaleza en organizaciones y sociedades asimiladas, empresas de participación estatal mayoritaria, y así viene todo el catálogo precisamente de un artículo del propio Código Penal Federal, y en donde ustedes no deben de confundirse. En la parte final, cuando se refiere a los magistrados de los tribunales de justicia locales, evidentemente pues no se refiere, ¿verdad?, a los jueces, no se refiere a otros trabajadores del Poder Judicial local, y entonces pues a lo mejor por ahí se pueden hacer varias cosas, pero pues, les vamos a enseñar lo bueno, no lo malo. Desde luego se va a entender también como servidores públicos a los funcionarios, ¿verdad?, y empleados de la administración pública estatal y municipal, a los funcionarios electorales. Bueno, ya es otro concepto, y ahí habrá que preguntarse, ¿y qué acaso ellos no son servidores públicos? Pero nos hace la diferencia, ¿verdad? Los funcionarios electorales, ¿quiénes son? Pues en términos de la propia legislación electoral, no está refiriendo, ¿verdad?, a este código, pero sí al final los describe, los que integren, ¿verdad?, los órganos que cumplen funciones electorales. Y cuando se refiere a los funcionarios partidistas, pues esos que tampoco son servidores públicos, a los partidos políticos no les llegan recursos, no se hace un presupuesto, no se hace una programación, entonces tengan cuidado que en ese sentido, y dice pues a los dirigentes de los partidos políticos nacionales, los dirigentes de las agrupaciones políticas, también les toca, ¿verdad? Y también serán considerados servidores públicos. No dicen, nada más va a decir que son funcionarios partidistas, pero obviamente que si manejan recursos públicos o se hacen llegar recursos públicos o les llegan recursos públicos, pues ustedes qué creen que sean. Desde luego los representantes de los partidos políticos y los representantes de agrupaciones ante los órganos electorales en general, ¿verdad?, en los términos de la legislación federal electoral. A ese respecto, bueno, pues quienes son candidatos, ustedes deben de saber ciertos conceptos para poder manejar los delitos, ¿verdad?, en materia electoral, y los que tienen que ver con los registros. Desde luego, pues, ¿quiénes son los candidatos? Pues son ciudadanos primero, ¿verdad? Los ciudadanos, a su vez, que pues deben de estar registrados como formalmente, como tales. ¿Ante quién? Pues ante la autoridad competente, ¿verdad? Y entonces así sí vamos a considerar los candidatos. Luego, si nos referimos a documentos, pues ¿cuáles son los documentos públicos pero que sean electorales? Pues son las actas, ¿verdad?, de la jornada electoral, las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones. Hoy aquí, ¿por qué dice y cómputo? Si fuera nada más o se realizara un delito sobre actas relativas al escrutinio y que no tengan que ver con el cómputo, cuidado, ahí hay algunas salidas, ¿verdad? Los paquetes electorales y expedientes de casilla, entonces si es nada más sobre paquetes
y todavía no se formaba el expediente o eso solamente sobre expediente, ¿verdad? Y no sobre paquete. Entonces a lo mejor a eso atiende que de alguna manera sea tan criticada y disminuida, ¿verdad? La FEPAD, aunque dicen los que saben, no han trabajado ahí, que se gana muy muy bien. Pues qué bueno que ganen bien, eso me da mucho gusto, pero también prepárense bien, también saquen adelante asuntos, también que no les tiemble la mano si algún día les ha temblado la mano, y esperamos que hagan mejor función en ese sentido. Desde luego las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, ¿verdad? Que van a ser pues también documentos electorales. Las actas de los cómputos de circunscripción plurinominal, también documentos electorales, y en general pues van a la ley, el código comprende, ¿verdad?, todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de las funciones por los órganos todavía sigue llamando, ¿verdad?, Instituto Federal Electoral. Cámbienle, legisladores, no sean flojos. Entonces, al material electoral, pues ¿cuál lo vas a considerar? ¿O qué es lo que considera el código? Pues en general, ¿verdad?, los elementos físicos. ¿De qué? Pues las urnas, los canceles. Les hace una lista, pero no les dice en realidad, no da un concepto general, ¿verdad? Las urnas, los canceles, los elementos modulares para la emisión del voto, las marcadoras de credencial, el líquido indeleble, los útiles de escritorio y los demás equipamientos autorizados para la utilización, ¿verdad?, en las casillas electorales, pero solamente cuando durante la jornada electoral. Si no están en jornada electoral, ¿todo lo demás sirve? No, todo lo demás sí sirve para los efectos de la comisión de un delito, pero cuando estás en jornada electoral, obviamente vas a atender al equipamiento, ¿verdad?, autorizado. Entonces ahí vas a ver la autorización para poder cuadrar lo que tú pretendas o quieras cuadrar. Del estudio el siguiente artículo relacionado a este título y a este capítulo único, desde luego que para que se pueda configurar o de alguna manera sancionar con relación a ciertas conductas, pues desde luego la comisión en cualquiera de los delitos comprendidos en este capítulo se van a poder imponer además las penas, ¿verdad? ¿Qué más le puedes echar para los efectos de que dejen de cometer delitos? Pues te inhabilito de 1 a 5 años, no más, para que regreses, ¿verdad?, después del sexenio o pasaditas las elecciones de diputados. Pues está bueno, ¿verdad? Que no les tiemble la mano tampoco legisladores, y en ese sentido una habilitación de 1 a 5, hasta ahí, qué bueno. Y en su caso la destitución del cargo, bueno, ahí ya nos excedemos, ¿verdad?, para que vean que sí previeron los legisladores, pero regularmente pues tristemente se maneja, ¿verdad?, la inhabilitación, y a veces uno se llega a encontrar por ahí algunos servidores, ¿verdad?, que están inhabilitados pero siguen más hábiles y con más habilidades. Quiere decir que la inhabilitación no les pegó. Desde luego, al hacer el análisis de otro artículo, pues vamos a ver algunas sanciones que nos llaman la atención, como el imponer, ¿verdad?, de 10 a 100 días multa. ¿Qué es eso? ¿A qué sirve? Y prisión de 6 meses a 3 años. No, sí cumplen con el objetivo, ya nadie va a querer cometer esos delitos, pero ahorita que hagamos la descripción de los delitos en términos, ¿verdad?, de cada una de las fracciones, pues les va a llamar la atención, y sobre todo les va a llamar la atención la serie de requisitos, la serie de elementos, ¿verdad?, para que se pueda configurar lo que algunos llamaron, ¿verdad?, el cuerpo del delito, el tipo penal, y así todo esto, pues obviamente por eso es que se deduce o se induce o se presume por algunos conocedores que en realidad la legislación pues está hecha a modo, y en ese sentido pues que nada más se trata de hacer como que hacen, y no se vale, ¿verdad? Y entonces uno de los casos que se sancionan así, por ejemplo el de prisión de 6 meses a 3 años, imagínense, primera conducta realizada y desplegada, primerizo, no es reincidente, pues chécalo, ¿no? A ver cómo viene la media, ¿no?, o la equidistante, para ver cómo lo vamos a sancionar. De 10 a 100 días multa, ¿qué es eso? Pero fíjense cuáles son. Por ejemplo, nos pone el caso, el que vota a sabiendas que no cumple con los requisitos de la ley. Votó a sabiendas, denúncienlo, deténganlo, que desahogue, y entonces, ¿y el que lo dejó votar, qué onda con él? ¿Qué va a pasar con el que lo dejó votar? Pues porque no nada más llegó, se presentó y votó, ¿verdad?, a sabiendas, el requisito, ¿verdad?, a sabiendas. Pues ahí métanse en su mente y a ver qué les dice su mente, y a ver si lo logran descubrir en ese sentido, ¿no?
Entonces, no cumplo con los requisitos, pero voy y voto. Entonces alguien me mandó, tengo un interés particular, así me organicé con mi líder, ¿verdad?, de partido o de mi agrupación política para sumar votos y puntos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues habrá que tener cuidado. Entonces aquí podría haber 2 sancionados, ¿verdad?, también a quien lo dejó votar. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dice el código. Desde luego, vote más de una vez en una misma elección. Bueno, loco, organizado, parte de un grupo delincuencial, ¿verdad?, de alguna asociación, pero en realidad pues regularmente vienen comandados, ¿verdad?, porque les dicen, mi líder, ¿qué pasó? Uy, qué asco con todo el líder, ¿de qué? ¿Qué liderean? Mañosos, asquerosos. Entonces, en ese sentido, vote más de una vez en una misma elección. Es que así es la política, y así es la grilla, ya sé hay que hacerlo, y si no, no sale uno adelante, si no, no me palomean. No sean cínicos, que les dé tantita vergüenza. Desde luego, pues vote más de una vez en una misma elección. Pues también habrá que ver quién lo dejó votar, ¿verdad?, quién lo mandó, y hacer esas aclaraciones. No lo prevé la ley, somos penalistas y en el estricto sentido a la ley. Qué riguroso el artículo constitucional. Ay, qué bárbaros. Y entonces, el que haga proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Para empezar, ¿saben lo que es el proselitismo? Ah, sí, cómo no, hizo proselitismo. ¿De dónde viene la palabra proselitismo? ¿Qué es el proselitismo? Y ya cuando se enteran, ¿verdad?, de qué es el proselitismo, dicen, ay, como que la andamos regando. Bueno, viene en un diccionario, ¿verdad?, especializado. Sí, el diccionario de dónde sacó la palabra, de dónde la adoptó, como en muchos casos, ¿verdad?, que hacen palabrerías que ni siquiera se encuentran dentro de los mexicanismos, y resulta que los legisladores ahora hacen conceptos, ¿verdad?, y hacen definiciones a modo. No se vale. Entonces chequen qué es el proselitismo, de dónde viene el proselitismo, qué es en un momento dado y qué significa en un momento dado esa parte, y no lo entiendan mal con relación a lo que podríamos estar hablando, ¿verdad?, de un celo de que otro gane a un partidario para su partido. Entonces, en realidad, pues no es proselitismo lo que hacen, ¿verdad? Estamos ante la presencia de una confusión, y desde luego pues lo que están consiguiendo es un voto. Por eso ¿qué? Pues no es lo mismo. Aprenda, ahí vamos a aprender juntos a hablar. Desde luego pues no necesita una persona que hace proselitismo llevarse, ¿verdad?, a un partidario al partido, porque ellos van por el voto. Entonces hay proselitismo, no hay proselitismo, pero bueno, nadie se dedica al tema. Entonces, al que presione objetivamente dentro de esta misma hipótesis, pero pues se despliegan varias hipótesis, como de una hipótesis se despliegan varias hipótesis, señores, sí, es posible. Y entonces, en esta misma hipótesis de la que hablábamos, sobre haga proselitismo, cuando encuentran ustedes una disyuntiva, dice, o presione objetivamente, qué palabrón, ¿y a qué se refiere al objetivo? A los electores, ¿verdad?, de la siguiente manera, pero eso no lo dice así, entonces hay que interpretarlo, hay que ir con el especialista, ¿verdad? El penalista, no un especialista con subespecialidad que a su vez maneje el penal y que maneje el electoral, sino de las palabras del electoral va a entender mucho el penalista, pero no como se deben de entender. Por eso hay especialidades, subespecialidades y gente comprometida con el estudio, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues si presionan objetivamente, ¿cómo va a ser? Pues tiene que ser en el día de la jornada electoral, nada más. Y pues si no es en el día de la jornada electoral, entonces ¿qué? Pues no hay delito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se describe o no se realiza o no se despliega la conducta de acuerdo a la descripción penal, ¿verdad? Luego, ¿qué más? Pues tiene que ser en el interior de las casillas. ¿Podrá ser en el interior de las casillas? ¿Alguien se podrá meter en el interior de las casillas? Pues que no conocen el tamaño de las casillas, pero bueno, así el legislador, ¿verdad? Y en ese sentido, pues seguramente se refiere al lugar, ¿verdad?, donde fueron puestas previamente y designados los lugares para poner y colocar las casillas. Pero bueno, motivo de interpretación, motivo de salida, motivo de penalistas y penalistas. Y entonces en ese sentido, bueno, en el lugar en el que se encuentren formados los votantes, ¿cuándo? Pues ya habíamos dicho, ¿no?, el día de la jornada electoral. Sí, pero que se encuentren formados, ¿para qué? A lo mejor apenas van a pasar a la casa del líder, ¿verdad?, y apenas les van a tomar sus credenciales de elector, y apenas les van a tomar, les van a decir cómo van a tomar la foto. Pues al cabo es secreto, ¿verdad? ¿Y quién puede poner una firma o qué nota hay? Pues no, pues ya los contamos, y luego se prestan hasta algunas instituciones de muy alto prestigio para andar contando votos. Caramba, qué pena, pero bueno, así las cosas. Y desde luego va a ser, ¿verdad?, en el lugar en que se encuentren formados los votantes. ¿Qué lugar? ¿A qué lugar te refieres? Pues obvio que si estamos en la jornada electoral, no necesariamente. Entonces hay que ser más precisos, legisladores. Y aquí debe decir, desde luego,
antes, ¿verdad? Antes de ejercer su derecho de voto, exactamente antes de ejercer su derecho de voto, porque pueden estar formados, ¿verdad? En ese sentido, y no necesariamente ser el momento estricto en el que van a ejercer el derecho de voto, y entonces un poco más amplio, si no, pues juegan con ustedes, señores penalistas electorales especializados, conocedores, con grandes salarios, cosa que me da mucho gusto. Y entonces con el fin de orientar el sentido de su voto, basta que siquiera tengan el fin de orientar el sentido del voto para que sean considerados, ¿verdad?, presuntos o probables delincuentes, indiciados a lo mejor en ese momento, y entonces hay que tener mucho cuidado con el juego de palabras en términos del propio código. Desde luego las personas que obstaculicen o que interfieran, que pueden ser nada más una persona o varias personas o grupo de personas, ¿verdad? Pues entonces vamos a ver su grado de participación para la sanción. Ándale, síganle dando al cochinito para que siga haciendo cochinadas. Y entonces interfieran, ¿verdad? Entonces personas, pues a fuerza pueden ser persona o personas, ¿verdad? Y que obstaculicen, ¿verdad? O interfieran. Y obstaculizar e interferir no es lo mismo. Pues habrá que ver, ¿verdad? Y en ese sentido, su actuar debe acreditarse que lo realizó con dolo. ¿Quién lo va a acreditar? Pues obviamente el jefe de jefes, el líder máximo, el chief, ¿verdad? El titular, y a través de sus 300 y tantos agentes del Ministerio Público que son expertos y saben mucho. Desde luego, el desarrollo normal de las votaciones, entonces, ¿qué va a obstaculizar o qué va a interferir con ese actuar doloso, ¿verdad? Con ese saber y conocer de las consecuencias de lo que está haciendo y de la sanción que existe respecto a ello, pero no les importa porque ya van armados, ya van a tener diputado, aunque no les haga caso porque ni entienden lo de la representación directa o indirecta, y al final hacen diputados, ya hacen senadores, ya hacen otras autoridades, ¿verdad? Y pues jamás van a hacer lo que son los intereses originales. Luego andan prometiendo cosas que ni son de su competencia, pero pues quién sabe. Ahí nomás echamos grilla, echamos voto y aplausos y fotos y se ve re bonito, pero bueno, así de acorrientada está la participación en el proceso, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues va a actuar con dolo y va a obstaculizar o va a interferir, ¿verdad?, dolosamente en el desarrollo normal, ya sea de las votaciones, en el desarrollo normal del escrutinio. Hay que saber qué es el escrutinio, ¿verdad? En el desarrollo normal del cómputo, en el desarrollo normal del traslado de paquetes, en el desarrollo normal de la entrega de los paquetes, en el desarrollo normal de la documentación electoral. ¿Y qué es eso de la documentación electoral? Pues se va realizando, ¿verdad? Y hay cierta documentación que es electoral, y en ese sentido, bueno, pues habrá que saber, pero ¿qué desarrollas con eso? Pues así habrá que entenderlo, ¿verdad? En el desarrollo normal de lo que se va incorporando como documentación electoral, o lo que va siendo documentación electoral, o lo que a través de la literalidad se va plasmando y tiene que ver, ¿verdad?, como ser documentación electoral, porque así fue reconocido, así fue identificado. Y el desarrollo normal, desde luego, del adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. Entonces, ¿qué obstaculizas? Pues cualquiera de estas actividades que señalamos, ¿verdad? O también puedes obstaculizar, ¿verdad? O también puedes interferir sobre la documentación electoral. Por lo tanto, en este caso, pues estás cometiendo, ¿verdad?, lo que señala la legislación, el código, la norma penal como un ilícito. Pero ¿cuál es el problema? Pues que seguimos en el mismo caso de 10 a 100 días multa y de 6 a 3 años, ¿verdad? Ay, pobrecitos, así déjenselas porque son unos inocentes, sí, pero los perversos que están atrás de ellos no son tan inocentes, y en ese sentido sí los están matando a la guerra sin fusil. Por eso viene la pena más baja. Pues no, pues entonces asústenlo, disuadan para los efectos de que también estos no se presten, si de la ignorancia, ¿verdad?, no les va a eximir de que les apliquen. Por eso al final se les deja salir, nomás es un coscorrón, ya basta de coscorrones, pónganse las pilas. Y entonces también el caso, ¿verdad?, de que recoja, cuándo, qué, en cualquier tiempo, qué, sin causa prevista en ley, qué, hay credenciales de qué, credenciales para votar de los ciudadanos. Y ese qué
Ese sí, en cualquier tiempo, ¿verdad? Y sin causa prevista. ¿Y cuántas veces han visto en videos, cuántas veces han visto en medios de información y desinformación que encuentran en casas, ¿verdad? Una serie de credenciales, un grupo, muchas credenciales, y bueno, pues es que las encontramos en una casa. Muy el de la casa que está solo, loco, ese no tiene responsabilidad, no sabía, se la rentaron. Dejen de jugar, ya atiendan precisamente a todas las recomendaciones que se han hecho a nivel internacional. Es muy lucido, ¿verdad? El proceso electoral, muy plausible, es una maravilla, es el más seguro, casi de los más seguros en el mundo, y o sea que es muy inteligentes los de acá, ¿verdad? Los que comandan el IDE, los que mandan a pegar en un momento dado los pósters y andar pegando. Sí, tienen tanta capacidad. No es cierto. Esto se siente más hecho traje a la medida. Y entonces, desde luego, pues en ese sentido, se dice, ¿verdad? Conste que estamos hablando de que aquí habla de credenciales. O sea que si lo encuentran con una sola credencial que no es de su propiedad, pues puede ser de su esposa, de su amigo, ahí no hay sanción. Desde luego, el que solicite votos, ¿verdad? ¿Qué pasa si solicitan votos, pero a cambio ofrecen, te pago, a cambio te ofrezco una dádiva, ¿verdad? A cambio te ofrezco una promesa en dinero, o sea, no te lo voy a dar, nomás te estoy prometiendo que sí te lo voy a dar, y en ese sentido, u otra recompensa, ya verás que tu hija sí entra de secretaria. ¿Qué estudios tiene? Pues ya acabó el segundo de primaria, la hacemos secretaria, ¿cómo no? Ya tiene los requisitos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues puro juego. Las campañas electorales que solicitas votos y para qué, contra qué, pues contra el pago, contra la dádiva, contra la promesa en dinero, contra la recompensa, ¿verdad? Pero durante qué, pues debe de ser un plazo, un término, si no, pues eso lo puedes hacer en cualquier momento. ¿Qué es lo que puede ser en cualquier momento? Lo de andar recogiendo credenciales. La solicitud de votos, ¿cuándo? Pues solamente, ¿verdad? En campañas electorales o durante la jornada electoral. Y así tenemos una serie de situaciones, por ejemplo, el día de la jornada electoral, que viole, que hay de cualquier manera que va a violar el derecho de un ciudadano a emitir su voto en secreto, y que cuando los mandan con los celulares, pues ya no es tan secreto, ¿verdad? Ya ni de secretario va ese, ya los que dejaron entrar con celular, ¿por qué no dejan de jugar y revisan a la gente? ¿Cómo vamos a violar sus derechos? Violan hasta en el metro, para otras cosas, mandando a los pobres policías, ¿verdad? A que revisen, hasta en las escuelas, a veces andan revisando mochilas, ahí no le podemos revisar, ahí es un instrumento, ahí es medio de comunicación, no podríamos acceder, no accedan, nomás no pueden entrar a votar con el teléfono celular para luego andarles llevando a los otros delincuentes, ¿verdad?, la prueba, y que les den a cambio la dádiva. Y entonces pues simplemente no entra usted así y entra con este crayoncito, y nada que me toma foto, y nada que otro le toma foto, y nada que sí entró, y nada de que lo mandan con el vigilante, y nada que el ratón loco, y nada que andan como locos, ¿verdad? Ahí. Entonces tengan más cuidado en ese sentido, dejen que se presuma, dejen ya de que la gente presuma mal en su contra. Un día no van a votar y entonces ahí sí se van a poner a llorar. Y entonces en ese sentido, bueno, el día de la jornada electoral, habrá que entender de cuándo a cuándo es la jornada electoral, pónganse a estudiar esa parte, viole que de cualquier manera, ya lo dijimos, que el derecho del ciudadano, ¿verdad?, emitir el voto, en forma que, pues, secreta. Ok, o en el caso de que vote o que, o pretenda votar, ¿con qué? Con una credencial para votar que no sea la que no sea titular. Pues se parece mucho a otras de las descripciones, ¿verdad? Pero pues también, ¿qué le va a pasar al que lo deje votar con una credencial que no sea? Entonces el caso de que vote, pues primero pase el filtro, o pretenda votar, pues ahí luego lo agarro y lo sorprendo. ¿Para qué? Para que salga en los medios. ¿Y para qué? Pues para que vean que sí estamos trabajando. Bueno, pues sigamos adelante. El día de la jornada electoral, ¿verdad? Y entonces va a llevar a cabo, también puede ser sancionado el que el día de la jornada electoral, el mero día de la jornada electoral, entonces otra vez, ¿verdad?, que es jornada electoral, lleve a cabo el transporte de votantes, ¿verdad? Oye, pues yo vengo de mi pueblo y traigo todos estos votantes, qué casualidad, déjalos que se vengan solos, no seas tan acomedido, pero que ese traslado, ¿verdad?, y ese transporte de alguna manera sea coartando o pretendiendo coartar. O sea, basta con, sí nos dijo el del camión que en un momento dado íbamos a votar, y que sí nos traía y nos daba nuestras papitas y nos daba nuestro sándwich, ¿verdad?, sin jamón,
y con poco sustento. Y entonces en ese caso pues obviamente habrá que ver quién mandó el camión, al del camión quién lo mandó, y hacer investigaciones, ¿verdad?, científicas. Nada de que no podemos sancionar, no podemos ir más allá, la ley es así, en estricto apego a la ley, no se hacen interpretaciones, por eso es penal. Ya esto es penal electoral, señores, vayan un poco más, defiendan la figura precisamente de la democracia. Un día se les puede desorganizar el evento y verán que no lo van a poder controlar. Desde luego, bueno, pues aquí vas a tener que demostrar que sí coartó, que sí pretendió coartar, y en ese sentido que sí su libertad se coartó, se pretendió coartar, pues para los efectos de emitir el voto. Ahí sí, el que ve el que emite el voto se sube al camión solo. Nadie lo asesoró, nadie lo ayudó, nadie le dijo a su comadre, vente comadre, ahora sí nos van a dar ollas y nos van a dar del desarrollo social, no sabes cuántas cosas, y usted nomás emite el voto así. Ay, qué triste, ¿verdad? Como cuando les decían a las abuelitas, usted mamá, vota por porque así nacimos y no sé, va a ir mejor. Y ustedes que saben de todas las estructuras, ¿verdad?, de la arquitectura social, politiquerías, nada más, politiqueros ahí, pretensos en ese sentido. Pero bueno, son libres, ¿verdad? Y el voto es libre, pues para que vean que no es tan libre y sí se puede presionar. Entonces, el caso de que introduzcan en las urnas ilícitamente una más boletas electorales, ¿verdad? ¿Quiénes? Pues los que están cerca de las urnas, ¿verdad? Y ahí pues habrá que ver quién los vio, quién no los vio, quién omitió en ese sentido. No lo dice, nada más el que introduzca. El que sustraiga de las urnas ilícitamente una más boletas electorales, o que se apodere, ¿verdad?, de que de boletas, documentos o materiales electorales, o destruya boletas, documentos o materiales electorales, o altere boletas, documentos o materiales electorales. ¿Quién? Pues que lo demuestre, los testigos, los que estaban ahí. No, yo no vi nada, pues entonces pónganse a ver, porque si no ven nada, y entonces pues están cometiendo ahí un doble error, ¿verdad? Impida de cualquier forma el traslado de que pues igual de boletas, documentos, materiales electorales, o impida de cualquier forma la entrega, ¿verdad?, de boletas, documentos o materiales electorales, y seguimos en la misma sanción. Desde luego, quien obtenga declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, a mí me firmas, a mí no creo en las fotos, esa la puedes modificar, a mí me firmas. Ah, sí, ¿y por qué te firmo? Pues porque eres mi trabajador, y si en un momento dado no firmas, ¿qué crees? Que mañana podrías ya no tener trabajo. Pues obviamente, ¿y para qué sirven los líderes? ¿Verdad? No nada más los líderes de acá, los de los partidos, ¿verdad?, de las agrupaciones, también los líderes sindicales. Por eso funcionaba muy bien hace mucho, ¿verdad? Y él es el mero de la gente. Ay, él es el mero de, ¿para qué creen? Ay, por favor, de veras, ¿a poco tan ciegos? Bueno, soliciten la declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, ¿verdad? Y en ese sentido nada más va la intención, nada más va el sentido, pues no más con eso. Pero aquí ya no nada más se requiere de que la obtenga, con la que la solicite. Y si vas a ir a hablar, ¿verdad?, del jefe. No, pues más valor, denuncia, lo tienes que hacer, sí, ahorita, mañana me quedo sin comer, y el que llegue de todas formas es el mismo problema, ¿verdad? Que mediante amenaza comprometa su voto en favor de determinado partido, ¿verdad?, o candidato. No, eso no se da. ¿De dónde estarán hablando? Aquí, pues, que debe de afirmarse, ¿verdad?, por el legislador, que no comete delito quien compromete el voto, sino quien amenaza, ¿verdad? No, pues tú, ¿para qué lo andas comprometiendo? Pues tú dijiste que está comprometido, órale, vámonos pa'l tanque. No, a ver, fíjate quién amenazó. No se puede decir ni se puede comprobar, pero sí se va por andar comprometiendo el voto, caramba. Entonces, ¿verdad?, el caso de quien por promesa de pago dádiva, como lo habíamos dicho ya con antelación, comprometa su voto, ahí es al revés, ¿verdad? A mí si me das una lanita, pues yo voy y voto en favor de lo que digas, y luego yo ya te digo que sí voté. Por eso pues el Canas, ¿verdad?, les dice, pues comprometan su voto y de alguna manera voten por quien tengan que votar, obviamente voten por tal, ¿verdad? Y entonces está haciendo lo mismo, también cometiendo un delito, y eso en medios, ¿verdad?, en medios de comunicación, a través de medios de difusión. Pues que no hay un delito también al que por cualquier medio, ¿verdad?, pues les vale gorro, para que vean que es puro juego en ese sentido. Y así debe sancionarse, ¿verdad?, a quien compromete o a quien acepta promesa y compromete. Entonces no nada más al que compromete, no nada más al que promete, sino al que también se compromete y acepta. Y entonces hay muchas cosas. Por eso digo,
trajecito a la medida, pero no para acabar, sino para crear, para aumentar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos acabar con la corrupción? Entonces, impide a la instalación de la casilla. No van a poner la casilla aquí, y si no hay casilla, pues no hay voto, ¿verdad? Hoy, en forma violenta, pero si lo hacen en forma cortés, llegan y se ponen cuatro gordos, ¿verdad? Que se ve que se asolearon 8 años en Acapulco sembrando y bueno, nomás de verlos dices, pues pedimos la autorización para que se ponga en otro lugar o se prevé, ¿verdad? En caso de no poderse poner en la casilla, estas son las opciones y en ese sentido pues no hay violencia. No, pues qué más violencia que la presencia de esos gorilas, ¿verdad? Y en este caso, quien asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad, ¿verdad? En este caso señalan impedir la instalación normal de la casilla. Ay, bueno, qué bonito. Las personas, desde luego que durante los 8 días previos a la elección, bueno, ya hay un término de menos, ¿verdad? Y hasta la hora oficial, entonces de tal a tal, ¿verdad? Del cierre de las casillas, que se encuentren en las zonas de usos horarios, ni saben qué son los usos horarios más occidentales, los más occidentales del territorio nacional. Ok, está bien. Entonces publique por cualquier medio, difunda por cualquier medio, o sea, cualquiera que ande ahí de hablador, ¿verdad? En el internet, difundiendo los resultados de las encuestas de quién, los resultados de los sondeos de opinión de quién. Pues siquiera pongan nombres, pongan títulos, ¿verdad? Solo se comprenderán las encuestas o sondeos que se den a conocer las preferencias de los ciudadanos. Pues ni modo que otras, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el desplegar de esa conducta que debe ser sancionada? Por eso, nomás que publiques o difundas, sí, nomás así, y entonces habrá que poner que los medios de comunicación a través de encuestas que oficiales de mayor difusión, pues acuérdense que el objetivo ¿cuál es? Pues torcer, ¿verdad? El sentido, a ver si los que todavía más o menos dudaban, ya saben, los que se creen con la bola mágica, mi compadre va a ganar, ya me dijo, ya le dijo aquel, ya le dijo el preciso, ya le dijo el compadre senador, ya habló Anlio, ¿verdad? No pueden saber todas esas situaciones. Obviamente los meros del poder pues sí lo pueden saber porque pues hay quien presume, yo no lo puedo comprobar, que de alguna manera pues todo está hecho, ¿verdad? Que el Canas pues no va a dejar ser izquierda porque gana bien, porque tiene buenos recursos, buenos ranchos, buenas casas, pero pues debe de tener izquierda toda democracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás diciendo? Cuidado. Bueno, entonces en ese sentido habrá que entender un poquito más. Desde luego se presume sobre las encuestas que están controladas y pagadas, ¿verdad? Pues las privadas. Y entonces, ¿a qué encuestas te refieres? Pues define, ¿verdad? En estricto sentido, pues sí te estás obligado, legislador, a señalar a qué te estás refiriendo, a desentrañar el sentido de esto. No hagas, no esquives para los efectos de a ver si algún paisa, ¿verdad? Lo agarran o cuadran. De por sí ya sabes que los MPs, porque son MPs, pues en ese sentido podrían, ¿verdad? Algún perverso, no todos, como dijo el viejo Villa, si no todas, nomás de una por una, pues acá también no todos, ¿verdad? Nomás de uno por uno. Y así, esta fracción pues debe de considerarse y de preverse, ¿verdad? La actuación dolosa debe considerarse, ¿verdad? Cómo se actúa y cómo se cambia el sentido de las preferencias y demostrarse, ¿verdad? Que se cambió el sentido de las preferencias. No, nomás porque publicaste, bueno, pues está bien, de alguna manera sí disuade, pero está mal cuadrado en este caso la descripción legal, ¿verdad? De la norma penal. Habrá que tener cuidado. Entonces llegamos así a algunas conclusiones. Desde luego, pues estamos ante una nación, ¿verdad?, en la que se presume y presumimos ante el mundo que se reconocen los procesos electorales mejor estructurados, los más observados, los que se afirma por algunos a nivel mundial que son los más seguros. Y bueno, sobre estos artículos que hemos señalado, pues la recomendación: aumenten las penas, ya no jueguen con el juego, porque jugando en el juego pueden perder el juego y el partido, y entonces abusados. No, todo está bajo control. Para eso tenemos a nuestros líderes en esa, se vieran que fueran verdaderos líderes. Y desde luego, probablemente pues que no exista, ¿verdad?, la duda entre elegir un candidato por medio del voto libre, y que esto, al ser un acto masivo, pues es el acto más importante para toda nación. Entonces, no permitan que surjan las dudas, no permitan que de alguna manera se dude, ¿verdad?, sobre la figura democrática, no los alejen, de verdad les puede dar un dolor de cabeza a todos
en ese sentido. Desde luego, el considerar no elevar las sanciones bajo una óptica, ¿verdad?, que deben ser graduales, que deben ser proporcionales. La verdad es que mejor no jueguen con la astucia de los mal llamados líderes políticos, de los mal llamados líderes, ¿verdad?, de los sindicatos, en ese sentido, de sus secuaces, ¿verdad?, y que no sea motivo de muchas explicaciones. Pues quien da muchas explicaciones al respecto, pues no se presume más que parte, ¿verdad?, de todas estas mafias. Entonces, en ese sentido, el no llevar a cabo, ¿verdad?, el no deducir con las mismas sanciones hechas que pues se podría afirmar que están hechas a modo de forma legal, pues es estar simulando procesos. Entonces, aparentemente legitiman, pero se están deslegitimando, y la gente no es tonta, y dando en ese sentido la amplitud de vida, ¿verdad?, a la figura democrática. De verdad, gracias a esta figura, desde luego, pues bueno, a través de la certeza, ¿verdad?, que ese es parte de las funciones de los meros, de los cabezas, de los titulares, de las instituciones, ¿verdad?, de las fiscalías, en ese sentido, para los efectos de que pues se siga confiando, porque pues por eso les digo que todo es financiero, ¿verdad? Todo tiene que ver con recursos y todo tiene que ver naturalmente con la confianza. Uno viene de confianza y el otro viene precisamente de lo que tiene que ver con la hacienda, ¿verdad?, la riqueza. Entonces no dejemos ir la riqueza, no se destinen tantos recursos, ¿verdad? Hay 11,292, hay 16,000 para la otra, hay entonces eran 500 y de a millón nos salía cada averiguación previa, ¿verdad? No, pues ahora ya queden 95,000. No le hagan al cuento, pónganse a chambear, qué bueno que tienen buenos salarios, pero pónganse a cumplir con lo que les toca y pónganse a investigar más, amplíen en este sentido, ¿verdad?, el tipo de conductas que pueden ser sancionadas, las relaciones y de alguna manera quienes generan todo esto. Pues es bien sabido, ¿verdad?, quienes lo generan. Ahora compruébalo. Pues sí, pues si no me dan dientes en términos de la ley, una que me dejo y otra que no puedo y otra que me hago como que puedo, pues entonces no se va a poder, ¿verdad? Entonces, sanciones con más años y con multas por más dinero, pues no deben de ser motivos de malestar, de debate, de obviedades, ¿verdad? Y pues ya veremos quiénes son los primeros que protegen eso, ¿verdad? Y desde qué puntos de vista técnicos. Habrá que ver sus tesis, los que se presumen especialistas, y ver quién se las dirigió para que vean que no hay mucho, por más que ustedes o a veces se les aplauda, ¿verdad? Desde luego, con la aparente representación, pues bien saben, en el caso de los diputados, ¿verdad?, ni siquiera es directa, ni siquiera van a ver ustedes por lo que les ofrecieron que iban a legislar. En esa nos viéramos, ahí anda viendo uno las iniciativas o las asesorías, y cuidado, tengan más cuidado con eso. Desde luego, pues bueno, habrá que atender, ¿verdad?, a los intereses de cada quien, y pues dicen, ya llegué y al final la ley no me obliga y no voy a hacer lo que me piden los que votaron por mí, a los que conchavé, a los que creyeron regularmente, pues no les da nada, pero están felices, ¿verdad?, porque son del partido. Bueno, y así habrá que prever, ¿verdad?, el momento en el que la mayoría un día va a dejar de votar. ¿Puede ser? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque ya están dudando. ¿Por qué? Porque no se están poniendo las pilas. Pónganse las pilas para que esto no se pierda, porque si se pierde, desde luego va a dar más certeza, pero no al voto, sino va a dar más certeza que pues a que se violan los procesos, y eso los va a ahuyentar, y entonces ahuyentados pues ya no vamos a tener y poder gozar de la figura, ¿verdad? Desde luego atiendan a las recomendaciones electorales, ¿verdad?, a la Comisión de Venecia, que hasta para ponerlo por parte de los legisladores le cambian el nombre y se lo atribuyen a Europa. Sí, efectivamente está en Europa, pero la comisión es la de Venecia. En ese sentido, la que se realizó precisamente y atiende al lugar con los líderes, ¿verdad?, con los líderes mundiales, y bueno, pues que no sorprenda que todo eso que nos observan, que nos recomiendan ante los líderes capaces de las politiquerías, de los partidos, ¿verdad?, de las agrupaciones, de los militantes tan manipulables, pues en ese sentido hay que mejorar. Desde luego podría decirse esto que muchos aplaudimos, el proceso plaudible o plausible en este caso a nivel mundial, pues podría presumirse que también tolera la corrupción. Y eso nomás se da aquí, no, pues se puede dar en muchos lugares, ¿verdad? A nivel mundial, pues depende de la humanidad. Así que les agradezco, espero les guste. Desde luego hay muchas cosas que
hablar con relación a delitos en materia electoral, pero por el momento con esta me despido, que tengan un buen provecho. Hoy es viernes, ya estoy a punto de irme al bolichón y desde luego, bueno, pues me pongo a sus órdenes. Ya saben que PG Lawyers está para servirles y Alex Paz está con ustedes en todo momento, en todo lugar y atendiendo a los eventos importantes de este país, de esta nación y desde luego intentando aumentar y cultivar respecto de los conceptos en materia jurídica. Muchas gracias. No olviden que todo es financiero, esto tiene que ver con recursos, tiene que ver con la buena administración de recursos y en este mundo jurídico pues todo es financiero. Muchas gracias. Buena tarde.